pero como diría un economista, todo depende. ¿De qué depende? Como la canción de Piero, depende. De muchos factores, mi amigo. El ejemplo más claro de comercio sin regulación lo puso Joseph Stiglitz, cuando él dice, bueno, si el comercio es tan bueno sin regulación, abramos el mercado y que vendan bombas nucleares, pues. Déjanos más que Irán compre una, que Irak compre otra, que la India compre más, nosotros compramos más. Pero si usted ve el efecto en la sociedad, el potencial uso de solo una, no es nocivo, pues, ¿no? Entonces, definitivamente el marco legal es necesario, ¿no? Pero con esto de que me cuentas de Macri, se viene más de lo mismo, creo, acá en Latinoamérica, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una realidad quizás diferente a lo de los demás países, salvo Panamá, que es la dolarización como una moneda, que de alguna manera da cierta rigidez para que nos podamos salir del proyecto sin causar un caos social, como podría darse en el caso de una desdolarización. Pero se ha propuesto por parte del economista Najik el timbre cambiario. Sí, el famoso timbre cambiario. ¿Cómo lo ves? Yo antes, Alberto, yo pude conversar con él. Bueno, y Najik me comentaba de que había que quitar todas las distorsiones en tarifas y regulaciones al comercio exterior. Pero yo, más allá de eso, yo propondría otra cosa al gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablábamos de la competitividad, ¿no? Cuando usted en comercio habla de producción, producir lo mismo que su vecino a un precio más barato, es lo que es en realidad la raíz de la competitividad. ¿Qué propondría yo? Tenemos dólares, una moneda fuerte, no nos podemos salir. ¿Por qué no nos podemos salir? Usted vea la historia no mucho tiempo atrás. El caso de Grecia, ellos tienen su problema, pero ellos no se salen del euro. Aquí básicamente todos apreciamos el dólar, su poder de compra. Tampoco nos vamos a salir del dólar, nadie lo quiere. Pero ¿qué es lo que el gobierno puede hacer? Ellos no pueden devaluar ciertamente porque tienen dólar. Pero la salvaguarda no es la solución. ¿Qué propondría yo? Bueno, creemos zonas caramba. Puerto libre. No, zona libre. Una zona libre de comercio, pues, específica a la zona. Los transportistas del Carchi, en toda esa área hay problemas económicos por el comercio con Colombia. Acá también tenemos... Pero ya vio lo que pasa con esto de la zona, no es decir, sin llegar a la zona libre, pero lo que significa la importación, ¿cómo se llama?, temporal de materia prima. Ahí está el caso de que lo están denunciando el señor Camilo Samán con una empresa en donde viene exonerado de impuestos, del IVA, y sin embargo tenía que reexportar esto para hacer maquila, ¿no? Y en lugar de mandar la tela, mandó fue uria. Oiga, la regulación esa de poder importar para poder reexportar me parece bastante interesante porque evita la distorsión comercial. Pero bueno, eso que usted me comenta de Camilo Samán, en realidad me parece bastante interesante el tema, ¿no? Pero por decirlo en términos bien diplomáticos y no hablar de más. Lo que yo sí le propondría al gobierno central, bueno, tenemos problemas comerciales, no podemos devaluar. ¿Qué es lo que pasa con un área de libre comercio? Por ejemplo, el área de Pozorja. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Sálica del Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Ahí los contratos a los trabajadores tienen un régimen especial. Tienen un salario dependiendo de la zona y la duración de los contratos también depende, ¿no? 6 meses es el tiempo máximo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un área de comercio más flexible dentro del Ecuador, más áreas de libre comercio dentro del Ecuador, nosotros podríamos efectivamente disminuir los costos laborales y poder producir a un precio similar al de Colombia y Perú sin tener que incurrir en salvaguardas y, más importante aún, manteniendo el empleo local. ¿Se da cuenta? Entonces no tiene que ser necesariamente una salvaguarda para poder artificialmente crear la ilusión de que estamos protegiendo, porque en realidad si usted también económicamente hace una serie de modelos, digamos, usted ve de que la salvaguarda en realidad no ha aumentado la inversión como usted inicialmente desearía. ¿Me entiende? Entonces estamos dando cuenta que son palos de ciego, ¿no? Responden instintivamente a lo que es la política de comercio. Claudio, se supone que para que haya armonía en un Estado tiene que haber un connubio entre lo social, lo económico y lo político, ¿no? Que son 3 pilares fundamentales para lograr bienestar, desarrollo en cualquier país del mundo. Se dice inclusive que en los gobiernos socialistas, desde el inicio de esta década, de este siglo, perdón, ha habido un recrudecimiento del Estado en reprimir
las protestas sociales, y lo dice inclusive la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Desde tu visión, ¿tú crees que eso es cierto o no? ¿O hay una especie de linchamiento también en el tema o no? Yo no lo creo, no podría hablar de la región, puedo hablar de Argentina en particular. Incluso todavía en Argentina perviven matrices sociodiscursivas que están allí en latentes, en contradicción, afloran de acuerdo a las condiciones, pero todavía doxas que se fueron cristalizando, sentidos comunes acerca de mano dura, esta separación simbólica entre el ciudadano y el que amenaza a ese ciudadano, esta doxa instalada neoliberal acerca de que todos tenían la misma oportunidad de éxito, esta idea de la individualidad, y por lo tanto quien no asumía ese camino era por su propia responsabilidad y no por el juego libre de ofertas y demandas. Implicaba en el sentido común quien quedaba fuera, léase los pobres, fue por propia decisión, porque las oportunidades estaban para todos igual. Esa doxa fue muy fuerte en los 90 y fue construyendo condiciones de posibilidad para pensar y generar ya no la preocupación por un Estado inclusivo, sino por un Estado, no por una nación inclusiva, sino por un Estado que cuide, que vigile. Es decir, se empezó a trazar una equivalencia semántica entre la amenaza, el otro negativo, el que roba y la pobreza. Esa doxa, ese sentido común, aún pervive cuando uno, incluso durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los medios operaban como grandes usinas en las manifestaciones públicas en contra del kirchnerismo, que nunca se reprimió ninguna manifestación, aún sociales y laborales, etcétera. Fue política de no reprimir. Se planteaba y fue también en la campaña, apareció con mucha fuerza la idea: yo no pago mis impuestos para mantener vagos. O sea, los planes de inclusión social en un gobierno, a esto me refiero con la presencia del Estado, es incluir a aquellos actores sociales que están siendo excluidos de este sistema autorregulados y que el Estado debe dar respuesta. Que no debe transformarse en una política de asistencialismo político, lo comparto. Que no deba transformarse en un voto cautivo por asistencialismo, comparto que eso no deba ser así. Pero que el Estado debe estar presente con la asistencia del excluido. Ahora, que ahí circuló mucho en la Argentina esta cuestión cíclica, que tampoco creo que sea así. La clase popular, en un estado de crisis, vota a un gobierno de tinte más bien de izquierda, centro-izquierda popular. Se logra empoderar, fortalecer la clase media empoderada vota como derecha, ingresa un gobierno de derecha, nuevamente empobrece a la clase media, esa clase media empobrecida vuelve a votar a un gobierno más bien de políticas populares, se vuelve a empoderar y esa clase media se vuelve. Hoy en Argentina hay una clase media muy fuerte, o sea, una clase trabajadora que tiene un poder adquisitivo. Entonces, que todavía perviva esta idea de los planes son para mantener vagos, es un nivel de intolerancia social que es peligroso. O sea, un plan de asistencia y de contención a aquel que está excluido no es mantener vagos. Así es. No es mantener vagos. Es incorporar un sistema de educación integral, la formación de las escuelas técnicas, algo que en los 90 habían sido absolutamente borradas del sistema educativo. Sí. Por el tiempo.